Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Para los que no me conocen, soy y en este canal nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y, por supuesto, mucho chisme jugoso. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente a los fanáticos de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y la situación que vivieron en Italia. Vamos a desmenuzar todo lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que quizás nunca sepamos sobre la relación entre estos dos íconos de la televisión turca, y cómo la fama, la presión y la experiencia italiana pudieron haber influido en su dinámica. Prepárense porque les aseguro que este vídeo está lleno de información interesante, rumores y un poco de drama. Así que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Espero que estén listos para un análisis profundo y detallado. Ahora sí, entremos en materia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas más brillantes que han adornado la pantalla de la televisión turca, es un tema que ha capturado la atención de fans de todo el mundo. Su química en la serie Erkenci fue simplemente innegable. Las miradas cómplices, las risas compartidas y la evidente conexión que tenían en pantalla, encendieron la imaginación del público. Rápidamente comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación fuera del set. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones que alimentaban aún más la curiosidad y el deseo de los fans de verlos juntos en la vida real. La serie, que narraba la historia de amor entre Sanem y Can, interpretados por Demet y Can respectivamente, se convirtió en un fenómeno global. El éxito de Erkenci fue tal que trascendió las fronteras turcas, llegando a países de Europa, América Latina y Asia, donde acumuló legiones de seguidores. El romance de la pantalla, las idas y venidas de la pareja, las escenas apasionadas y los momentos cómicos, mantuvieron a la audiencia enganchada, semana tras semana. La química entre los protagonistas, que era el corazón de la serie, se convirtió en el tema de conversación, lo que naturalmente alimentó la especulación sobre su relación personal. La propia Demet, con su encanto natural, su sonrisa cautivadora y su innegable talento actoral, conquistó a la audiencia. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y llena de vitalidad, fue adorada por el público. Can, por su parte, con su atractivo físico, su carisma y su evidente profesionalismo, se convirtió en el galán soñado por muchas. Juntos formaron una dupla perfecta, una pareja televisiva que hizo vibrar los corazones de millones. La atención mediática que rodeaba a la serie y a sus protagonistas era intensa. Los paparazzi los acechaban, las revistas de espectáculos no dejaban de hablar de ellos, y las redes sociales se inundaban de contenido relacionado con Demet y Can. Cada foto, cada vídeo, cada comentario era analizado al detalle, buscando pistas sobre su verdadera relación. Los fans ávidos de noticias compartían teorías, creaban montajes y dedicaban horas a debatir sobre el estado de la relación entre sus ídolos. Sin embargo, en medio de toda esta atención, las cosas no siempre fueron tan perfectas como parecían. En la industria del entretenimiento, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas, donde la presión por mantener una imagen perfecta es enorme, las relaciones pueden ser complicadas. Los egos, las exigencias profesionales y las expectativas de los demás pueden ejercer una presión inmensa sobre las estrellas. Se rumoreaba que la relación entre Demet y Can no era tan idílica como se mostraba en público. Se hablaba de conflictos detrás de cámaras, de desacuerdos sobre la dirección de la serie, y sobre todo, de la necesidad de mantener una fachada para el público. La fama y el éxito, aunque deseables, pueden ser muy destructivos y la presión sobre los actores de televisión, especialmente en un entorno tan intenso como el de las telenovelas turcas, es enorme. La exigencia de mantenerse en la cima, de satisfacer a los fans y de mantener una imagen atractiva puede ser abrumadora. En este contexto, la visita de Can Yaman a Italia se convirtió en un punto de inflexión. Can, ya con una base de fans considerable en Italia debido a la popularidad de Erkenci en el país, se convirtió en una especie de sensación mediática. Su carisma y atractivo físico lo catapultaron a portadas de revistas, programas de televisión y eventos públicos. Era el centro de atención, el ídolo aclamado por las multitudes. Demet, por su parte, también gozaba de popularidad, pero tal vez no al mismo nivel que su coprotagonista. La diferencia en la atención recibida, y posiblemente en las oportunidades profesionales, pudo haber creado cierta tensión en la dinámica de la pareja.
El éxito de Khan en Italia fue innegable y la presión sobre Demet para igualar ese éxito, o al menos para mantenerse a la altura, pudo haber aumentado. Fue durante la visita a Italia donde las cosas empezaron a complicarse. Khan Yaman, en medio de su apretada agenda de compromisos profesionales, comenzó a enfrentar algunos problemas de salud que, aunque no fueron especificados en detalle en el momento, comenzaron a afectar su participación en eventos y su disponibilidad para entrevistas. Esto generó una gran especulación entre los medios y los fans. Los medios italianos, siempre ávidos de chismes y noticias jugosas, se lanzaron a investigar qué estaba pasando. Los paparazzi con sus cámaras al acecho intentaban capturar cualquier momento que revelara la situación real. Las redes sociales ardían con teorías y rumores, desde problemas de salud graves hasta conflictos internos. La situación se volvió cada vez más tensa, y la presión sobre Khan aumentó considerablemente. En medio de este caos mediático, salieron a la luz algunas verdades sobre la relación entre Demet y Khan. Los rumores sobre una supuesta rivalidad, sobre desacuerdos profesionales y sobre diferencias personales que habrían dificultado la relación, se intensificaron. Se hablaba de un distanciamiento, de gestos fríos y de una comunicación cada vez menos fluida. La relación, que antes parecía idílica, ahora se percibía como distante y tensa. Es importante aclarar que mucha de esta información proviene de rumores y especulaciones. Los medios a menudo exageran o interpretan a su manera la información disponible. Sin embargo, lo cierto es que la dinámica entre Demet y Khan, especialmente durante su estadía en Italia, pareció cambiar. Los gestos de cariño en público disminuyeron, las interacciones en redes sociales se volvieron más esporádicas y la atmósfera general se percibía como más fría y distante. La falta de declaraciones oficiales por parte de los protagonistas solo alimentaba la especulación. El silencio a menudo se interpreta como confirmación, y la ausencia de una explicación clara solo contribuía a la incertidumbre. Los fans, divididos entre la esperanza y la decepción, esperaban ansiosamente una señal, una confirmación o una negación de los rumores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que, como siempre, es difícil saberlo con certeza. Es posible que la presión mediática y las expectativas de los fans, combinadas con las demandas de sus apretadas agendas, hayan afectado la relación entre Demet y Khan. Es posible que los problemas de salud de Khan hayan contribuido a la tensión y al distanciamiento. O quizás simplemente la relación que funcionaba en la pantalla no pudo resistir las presiones de la vida real. Lo que sí sabemos es que los actores, al igual que cualquier persona, tienen sus propios problemas personales y profesionales que no siempre se reflejan en las portadas de las revistas o en las redes sociales. La fama, aunque deseable, no garantiza la felicidad ni la estabilidad emocional. Los actores, al igual que cualquier otro ser humano, pueden enfrentar crisis, decepciones y conflictos internos. Uno de los aspectos más interesantes de todo esto es cómo el público reaccionó ante la situación. Muchos fans se sintieron decepcionados, otros se mantuvieron fieles a sus ídolos, y algunos optaron por mantenerse al margen, esperando a que los propios protagonistas aclararan la situación. La reacción de los fans fue diversa, pero reflejó el cariño y la admiración que sentían por Demet y Khan. La realidad es que cada persona tiene derecho a llevar su vida privada como quiera, y a veces, la intromisión del público puede ser perjudicial. Los famosos, aunque expuestos a la opinión pública, tienen derecho a proteger su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre cómo manejar sus relaciones personales. Después de esta etapa, tanto Demet como Khan continuaron con sus respectivas carreras. Demet demostró su talento y profesionalidad en proyectos posteriores, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Khan, por su parte, siguió cosechando éxitos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Ambos han demostrado ser artistas talentosos y resilientes, capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus carreras. Han demostrado que son profesionales y que, a pesar de las dificultades, pueden mantener su compromiso con el trabajo y con el público. Es importante recordar que lo que vemos en pantalla es, en muchos casos, una versión idealizada de la realidad. Las relaciones entre actores, al igual que cualquier otra relación, pueden ser complejas y desafiantes. La fama y el éxito pueden ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. La presión de mantenerse en la cima, de satisfacer a los fans y de cumplir con las expectativas de la industria puede ser abrumadora. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto?
En primer lugar, que no debemos juzgar a las personas basándonos en rumores y especulaciones. La información que recibimos a través de los medios y las redes sociales, a menudo, está sesgada y no refleja la verdad completa. Es importante ser críticos y reflexivos, y evitar sacar conclusiones precipitadas. En segundo lugar, que la privacidad es un derecho fundamental y que todos, incluyendo los famosos, merecen respeto. La intromisión en la vida privada de las personas, especialmente en momentos delicados, puede ser perjudicial y dolorosa. Es importante recordar que los famosos son seres humanos con sentimientos, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y en tercer lugar, que la vida es impredecible y que las relaciones, tanto personales como profesionales, pueden cambiar con el tiempo. Las personas evolucionan, las circunstancias cambian y las relaciones pueden verse afectadas por diferentes factores. Es importante ser comprensivos y aceptar que las cosas no siempre salen como uno espera. En cuanto a lo que pasó en Italia, lo más probable es que nunca sepamos la verdad completa. Es posible que Demet y Can decidan mantener su privacidad y no revelar detalles sobre lo que realmente ocurrió. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Demet Özdemir y Can Yaman son dos personas talentosas y exitosas que han logrado mucho en sus carreras. Son profesionales que han enfrentado desafíos, que han superado obstáculos y que han seguido adelante con su trabajo. Lo más importante es recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Demet y Can son dos individuos que merecen respeto y admiración por su talento y su dedicación. Son dos artistas que han logrado conectar con el público, que han emocionado a millones de personas y que han dejado una huella en el mundo del entretenimiento turco. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que les haya gustado este análisis profundo de la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que hay mucho que analizar y debatir sobre este tema, así que me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación de Demet y Can? ¿Creen que la fama y la presión mediática influyeron en su relación? ¿Tienen alguna otra información o teoría que les gustaría compartir? ¿Creen que su experiencia italiana marcó un antes y un después? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Me interesa mucho saber qué piensan, qué opinan, y qué conclusiones sacan ustedes de todo esto. Y no olviden. Si les gustó este vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.